un nuevo programa de las provincias también existen. Tenemos que iniciar nuestro programa con una referencia a la agitación que hay en el sur de Sudamérica. Empezaron las cosas ya hace un tiempo y se solucionaron felizmente en Ecuador, Perú, dejando de lado lo que ocurre en Venezuela, que es el extremo de una dictadura, para bajar después ya a Bolivia y a Chile. Le damos mucha importancia a lo que ocurre en Bolivia y Chile porque, como se ve en nuestro mapa, somos países limítrofes y no debemos dejar de considerar esta situación de países limítrofes, porque pueden trasladarse estas cuestiones que están pasando tanto en Chile como en Bolivia, pueden trasladarse a nuestro país. Acá vivimos en nuestro país situaciones similares a la que está pasando en estos momentos Bolivia. ¿Por qué? Nosotros tuvimos una fórmula de gobernador, de presidente, Cámpora, Vicente Solano Limas, porque Perón estaba proscripto. ¿Qué ocurrió? Cámpora al gobierno, Perón al poder. Ese era el lema, digamos, o la realidad. Porque al poco tiempo que asume Cámpora, renuncia. Porque quiso renunciar o porque lo forzaron o estaba escrito que Cámpora, en caso de ser electo, iba a renunciar. Entonces, en la Constitución Nacional hay todo un sistema que, si renuncia el presidente, asume el vicepresidente, que era Solano Lima. A Solano Lima lo despacharon a Europa para que provocar la vacante y entonces poder llegar a Lastiri, yerno del brujo López Rega, que tenía una influencia cierta sobre Juan Domingo Perón. Entonces se fue produciendo el escalonamiento. Renunció Cámpora, Vicente Solano Lima también, el presidente del Senado, y Lastiri, que era el presidente, se lo hizo presidente de la Cámara de Diputados, asumió el gobierno. ¿Qué hizo Lastiri mientras fue presidente? Hacía alarde de su colección de corbatas. Es todo lo que hizo, porque era totalmente manejado por su suegro, José López Rega. Entonces se llama nuevamente a elección, ya se le quita el impedimento a Perón. Después se produjo el abrazo de Perón con Balbín y Lastiri llama a elecciones y gana Perón. Juan Domingo Perón y Isabel Martínez de Perón. ¿Qué pasó en Bolivia? Renuncia el presidente, igual que como Cámpora. Si le pusieron una pistola en la cabeza para que renuncie o no, no sé. Puede que sí, puede que no. Pero renunció. Renuncia también el vicepresidente, el presidente del Senado, y cae por sucesión presidencial, cae en manos de la presidenta de la Cámara de Diputados, Áñez. Se dice que Áñez tenía únicamente un 1% de sus votos, pero por algo se la declaró presidenta de la Cámara. Habrá sido con un acuerdo de las fuerzas del MAS
del movimiento al socialismo, que es el movimiento de Evo Morales. Ahora estamos en una, digamos, estéril discusión de si es o no golpe de Estado. Yo creo de que en Bolivia hubo un golpe a la democracia. Es así. ¿Cómo empieza el golpe a la democracia? Empieza y que termina en esto, que no me satisface, pero alguien tenía que tomar el poder en Bolivia, y me pareció un error que quien le pone la banda presidencial a Yanes sea un militar. Pero bueno, vamos al fondo de la cuestión. En Bolivia había una disposición constitucional que se podía ser reelecto una vez, es decir, presidente electo, después puede volver a ser presidente, como en nuestro país. Pero fuerzan una interpretación constitucional para el tercer mandato de Evo Morales. 3 por 4, 12 años de Morales, de Evo. Primer tema que está, es un golpe a la democracia. ¿Cómo podría pasar acá? Pudo haber pasado acá con Cristina Fernández de Kirchner. Hacer un golpe en una situación, interpretación va, interpretación viene, y puede ser nuevamente candidata. Pudo haber sido de nuevo candidata. Después, para poder ser por cuarta vez presidente, Evo Morales convoca a un plebiscito vinculante. ¿Qué quiere decir vinculante? Que lo que resolvía ese referéndum era obligatorio. El referéndum es decir, no hace falta explicarlo, pero vamos a explicarlo por las dudas, se llama vota todo el padrón electoral por sí o por no. Si era por sí, podía ser candidato nuevamente por cuarta vez Evo Morales. Resulta que él convoca porque pensó que iba a triunfar el sí, pero resulta que triunfa el no. Es que la mayoría de los, porque eso se define por mayoría y minoría, sí o no, la mayoría de los bolivianos resolvió que no debía ser candidato por cuarta vez Evo Morales. Ya nadie discute las bondades que pudo haber tenido el gobierno de Evo Morales, que los tuvo, ni tampoco se discute los problemas que tuvo o las persecuciones que hubo durante el gobierno de Evo Morales. Eso está fuera del análisis que yo hago. Si el presidente llama a un referéndum para saber si puede o no ser candidato, y el pueblo le dice que no puede ser candidato, se terminó la cuestión. Evo Morales no podía ser candidato porque el pueblo le dijo que no. Pero Evo Morales recurre a un tribunal constitucional puesto por él, designado por él, no en ese momento, sino ya años anteriores, un tribunal constitucional, fíjense, que se basa en una resolución de la Organización de Estados Americanos de Costa Rica, que habla de los derechos humanos y los derechos políticos. Es decir, que era un derecho humano el poder presentarse a presidente violando la Constitución de su país, pero ese tribunal constitucional declara que puede ser candidato. Comienza entonces el proceso electoral, se produce el día de la votación, el recuento de los votos, y se interrumpe durante 24 horas toda información
sobre el resultado de los votos. Ahí también hay segunda vuelta. Pero todo apuntaba a que iba a haber una segunda vuelta, en la cual Evo Morales podía perder. Entonces, durante 24 horas nadie daba una información. Transcurridas las 24 horas, resulta que Evo Morales ganaba en primera vuelta. Todo eso fue considerado por la Organización de Estados Americanos y otras instituciones contratadas por el mismo gobierno de Evo Morales, que dijo que había anormalidades en el conteo del escrutinio. Entonces, una de dos: o se anulaba si había fraude, si había fraude, había que anular esa elección y llamar a otra elección. ¿Y qué hizo Evo Morales? Anuló la elección y llamó a una nueva elección. Es decir, que reconoció que hubo fraude. O si no, se hubiera mantenido en la posición de decir: no, señores, el dictamen de la OEA, ahí está. El dictamen de esos otros, ahí está. Yo soy el presidente y gané. Pero no, al hacer un nuevo llamado a elecciones, ¿está reconociendo que hubo fraude o no? Y yo pregunto, como hizo el secretario Almagro de la Organización de Estados Americanos, yo pregunto, ¿usted está de acuerdo con el fraude? ¿Usted está de acuerdo con que se vote, que se viole la Constitución, y si dice que son 2 mandatos sean 3 o 4, basados en una defensa de derechos humanos, que es otra cosa distinta? Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con el fraude preelectoral ni con el fraude electoral. Una convicción que desarrollé todo el tiempo que hice política y que fueron muchos años. Pero bien, siguiendo con la comparación de lo ocurrido con lo que ocurrió acá entre nosotros, tenemos muchos casos. De la Rúa, que también renuncia, y se produce la llegada de Rodríguez Sá de una semana, que lo único que hizo Rodríguez Sá es declarar el default, es decir, que no iba a pagar ninguna deuda que tuviera el país con el extranjero. Después viene Duhalde, después viene todo un proceso en el cual llega Kirchner a la presidencia. Después también tuvimos con Frondizi. La fórmula que ganó en el 58 era Frondizi Gómez. Gómez era un maestro de Rosario. Llegó un momento en que parecía que había un movimiento interno, digamos propio de los radicales, que lo iban a sacar a Frondizi para que quede Gómez. Entonces, ¿cómo reacciona el grupo de Frondizi? Le piden la renuncia a Gómez, vicepresidente, y deja de ser vicepresidente. Todos estos movimientos se dan en la política y se llega al absurdo de que diputados nuestros, cuando se trató hace pocos días el tema de Bolivia en el Parlamento, dicen, defienden a Evo porque ganó las elecciones y condenan a Piñera en Chile, que también ganó las elecciones, pero dicen, fuera Piñera, arriba Evo. ¿En qué estamos? ¿O estamos contra lo que podríamos llamar golpes a la democracia, golpe de Estado, o cambio de gabinete, o cambio de presidente de acuerdo a la Constitución? ¿O estamos con uno o con otro? Si Evo es legítimo, Piñera también es legítimo. Nosotros, felizmente, tenemos un presidente electo en elecciones que no fueron objetadas.
Acá no hubo fraude, acá ganó Fernández Fernández. Y bueno, a respetar esa desilusión. Se dice que le hubieran hecho un juicio político, que la forma de remover a un presidente es el juicio político, es cierto, pero para eso hay que tener los 2/3 de las cámaras, y no había 2/3 de las cámaras en Bolivia para removerlo a Evo Morales. Ahora, Evo Morales también, al irse, no hace lo de Maduro. Maduro también está siendo cuestionado en las calles de Venezuela. Sin embargo, Maduro se queda quieto, no se mueve. Y ahí ya viene estos conflictos del sur de Sudamérica, nos van dando una visión, o se trasladan a una visión mundial. Ya hay cuestiones, por ejemplo, en Venezuela, ya hay misiles rusos, aviones rusos, apoyo económico de China a cambio del petróleo de Venezuela, país que está sobre un colchón de petróleo. Y entonces ya empezamos a dudar si son los chilenos los que queman sus iglesias, los que queman sus universidades, o hay infiltrados, o hay ya todo un movimiento. No olvidemos también, yendo a Bolivia, que el Che Guevara vino para tomar Bolivia a favor del castrismo, dentro de la ideología del castrismo. Todo esto lleva a confusión. Y mi posición es de que en Bolivia hubo una sucesión constitucional que se produce por la violación a la democracia del mismo Evo Morales, que quiso forzar una cuarta elección. Porque ese mismo Tribunal Constitucional, fíjense lo que son las cosas, ese mismo Tribunal Constitucional que dijo que Evo Morales podía ser candidato por cuarta vez, derrocado o renunciado Evo Morales, declara la legitimidad de la presidenta provisoria de Bolivia, Yáñez. Seguramente era Yáñez, y cuando llegó este español a América, alguien se olvidó de la Y al comienzo, quedó únicamente Áñez, pero eso es anecdótico. Entonces, cuidado, porque si tenemos una posición a favor de Venezuela o a favor de Bolivia y en contra de Chile, no se entiende cómo funciona esa ideología. O las renuncias o las movilizaciones que provocan renuncias son válidas, tenemos que uniformar el criterio. Por lo menos yo uniformo el criterio, y creo que cada país es víctima de su propia dirigencia política, que queriendo o sin querer viola la democracia. Seguimos con nuestro programa. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo.
Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. En estos momentos en los cuales no se discuten temas de fondo, sino que estamos viviendo permanentemente la coyuntura, como está ocurriendo ahora con Chile, con Bolivia, hace poco tiempo también hubo en Perú, lo de Venezuela. Eso nos va absorbiendo todo nuestro tiempo, nuestro pensamiento, para ver qué pasa y cómo se resuelve. Por eso es importante la Fundación Club de la Libertad, que piensa más allá de la coyuntura, sentando algunos elementos que pueden ser útiles para cualquier gobierno democrático. Como su nombre lo indica, es promotor de la libertad, tema fundamental para el desarrollo ciudadano y para el desarrollo de un país. Estamos ahora con Ricardo Leconte, hijo, Caíto Leconte, que es miembro del Club de la Libertad, y le vamos a pedir que nos explique qué es el Club de la Libertad y cómo se maneja. Bienvenido, Caíto. Hola, Toto. Si podés decirnos a la audiencia. No, pero ya lo has explicado muy bien. Es una fundación. Lo hicimos con carácter de fundación para poder llevar adelante una serie de eventos que nosotros queríamos realizar, y para eso era necesario contar con personería por cuestiones cuestiones contables, digamos. Claro. Entonces lo hicimos así. Pero en verdad el club surge de una reunión de amigos donde constantemente estábamos hablando de las ideas que nos apasionan, que son las ideas de la libertad, viendo cómo en el ámbito universitario hay autores que no se los conoce, viendo cómo en los partidos políticos está habiendo una crisis, en todos los partidos políticos está habiendo una crisis, y ya no se discute como era antes, cuestiones filosóficas, ideológicas, económicas. Entonces decidimos armar la fundación. La fundación está presidida por Alberto Medina Méndez y somos 6 directores, entre esos yo, está el doctor Moratorio, el doctor Carvalho Sagula, el ingeniero Arduino, el doctor Carlos Hernández, el Torres Schelling y yo. Somos directores de la fundación y llevamos adelante una serie de actividades durante todo el año. El año pasado tuvimos 140 actividades. 140 actividades. Entre esas, la de mayor importancia, donde concentramos todas nuestras energías, en el Congreso de Economía Regional. Ya estamos por el 6º Congreso de Economía. A través del Congreso nos han visitado infinidad de expositores, pero tuvimos también la visita, por ejemplo, del expresidente Alberto Lacalle del Uruguay, de Federico Franco, expresidente del Paraguay, y bueno, nos han visitado embajadores y expositores de todo. Ahora, el 8 y 9, es decir, el jueves y viernes pasado, sí, se llevó a cabo el 6º Congreso de Economía Regional, sí, organizado precisamente por el Club de la Libertad. Como estaba previsto, hubo una gran cantidad de expositores sobre distintos temas. ¿Cómo podés resumirnos el resultado del Congreso que se realizó en Corrientes? El tema del Congreso eran las reformas estructurales. El Congreso sobre Economía Regional, pero hablábamos sobre las reformas estructurales, o sea, cuáles son las reformas que tenemos que llevar adelante para salir de esta situación de estancamiento que tiene la Argentina. Para eso, bueno, los expositores se trataron muchos temas: la reforma tributaria, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma en el sistema de educación. La verdad que cada autor presentaba un tema y se exponía, y sobre ese tema luego se discutía.
estuvo también, para cierre del Congreso, estuvo el doctor Manuel Solanet y estuvo también el licenciado Jorge Castro. El día viernes él cerró a las 20-30 horas y después tuvimos el fin de semana el acontecimiento de Bolivia, pero él ya nos había dado un pantallazo de cómo estaba la cuestión en el mundo en realidad. Es un analista político de renombre y nos ubicó en la situación del mundo. Pero sobre todo, bueno, volviendo a tu pregunta concreta, se desarrollaron estos temas, las reformas necesarias. Uno de los temas que recuerdo es, y para que la audiencia también entienda y sepa por dónde pasa la discusión de estos temas, uno de los expositores nos contaba que en la Argentina tenemos 163 impuestos. Concretamente ahí hay una reforma que llevar adelante, ¿no? Es imposible que las empresas puedan avanzar o puedan pensar en ahorrar o en capitalizarse para invertir y generar mayores puestos de trabajo cuando uno se encuentra ahogado por 163 impuestos. Un empresario que fue a hablar al Congreso comentaba que él en 20 días tiene 19 vencimientos impositivos. Entonces dedica sus energías a ver cómo hace para llevar adelante la papelería y para llevar adelante el pago de este tipo de cuestiones. Y por ejemplo contaba que teniendo una empresa en Gran Buenos Aires, tenía que pagar tasas en Gran Buenos Aires y después cuando entraba a la capital federal tenía que volver a pagar unos tributos, yo no sé cuáles eran, pero tenía que volver a pagar por haber pasado de una jurisdicción a otra, cuando las aduanas interiores sabemos que está prohibido por la Constitución, pero una infinidad de cuestiones que uno se va enterando con gente que tiene experiencia y que estudia estos temas, ¿no? Eso obliga a que una pequeña o mediana empresa o una persona que tenga alguna actividad tenga que contratar a un especialista, porque es imposible que un comerciante que quiere dedicarse a su actividad pueda atender todos esos vencimientos, todas esas leyes que nos acaba de mencionar Caito. Veo, digamos, que hubo representantes de Brasil, de Alemania y estuvo también Ricardo López Murphy, que fue candidato a presidente de la República en algún momento. ¿Qué conclusión o qué otro más tuvieron? Porque veo que de España también hubieron. Sí, no, estuvo presente la embajadora de Venezuela. Reconocida por el gobierno argentino. La reconocida por el gobierno argentino, nombrada por el presidente Guaidó. Ella es Elisa Trota. Desde el mes de febrero, porque el 23 de enero creo que fue que asumió Guaidó, sí. Desde el mes de los primeros días de febrero ella es embajadora y bueno, con todas las actividades que desarrolla promoviendo la libertad en su país, nos visitó, fue una de las oradoras y bueno, comentaba las dificultades por las que atraviesa, bueno, que son de público y notorio, pero escuchar de boca de un venezolano, hija de argentinos. Ella, el padre tuvo que emigrar a Venezuela en los 70 y ahora ella de Venezuela viene a la Argentina y fue nombrada embajadora. Hubo un momento en que había un gran movimiento en Venezuela y que técnicos argentinos fueron, por la explotación del petróleo y demás, fueron a Venezuela y ahora, como señala Caito, la cosa se volvió al revés. Voy a contar un hecho. Yo estuve en Buenos Aires y cuando salgo del hotel con las valijas, un empleado del hotel, un muchacho joven, que ayudaba con las valijas, yo le veía cara me parecía peruano o algo así. Le pregunto, ¿y vos de dónde sos? Yo soy venezolano. Entonces me preguntaba en el momento si es que no hay argentinos que quieran hacer eso. Y después íbamos a mostrar la placa en un negocio de la avenida Santa Fe, un cartel donde piden empleados. Entonces
empiezo a dudar sobre el tema de la desocupación real y de qué es lo que hay. Bueno, ese era perdón, no sé si te interrumpo, pero fue uno de los temas que se abordaron en el Congreso, que es la reforma laboral. La posibilidad, no quiero decir flexibilizar, porque por ahí es mal entendida esa palabra, pero hay que darle al empresario la posibilidad, y fueron temas de discusión, de que pueda disponer de la administración de su empresa de una manera más ágil. Ahora se está estudiando, por ejemplo, la doble indemnización para en caso de tener que terminar una relación laboral. Y todo eso no favorece la toma de nuevos empleados, al contrario, genera incertidumbre en el empresario, que no sabe si tomando un empleado luego va a tener, si no tiene, no está en buenas condiciones ese empleado, no cumple con las tareas, tener que indemnizarlo con una doble indemnización para terminar esa relación laboral. O después está la industria del juicio, que ese empresario no sabe cuánto le va a salir en indemnización ese empleado, entonces directamente no lo toma. Y eso es lo que va llevando al estancamiento de la situación laboral. Y ahí el licenciado Jorge Rojas nos contaba que Estados Unidos, por ejemplo, desde el 2016 está viviendo el auge de contrataciones más importante de los últimos 60 años. Y en este momento la desocupación en Estados Unidos está en el 3% y perforando ya ese piso. O sea que es el auge más importante y que se da en la era Trump. ¿Y cuál es? Le preguntábamos cuál era que había llevado a esa situación. Y él dice que cuando Trump asume, como un empresario conocedor de la cuestión, disminuyó un impuesto, lo dijo, no recuerdo cuál era, que estaba en un 35%, lo redujo al 21%. Y eso generó un boom de inversión y ahora el boom de contrataciones que está generando que Estados Unidos, tanto que yo le preguntaba, que se lee mucho del juicio político a Trump, como que eso avanza, me dicen, mira, él tiene mayoría en el Senado, que es la Cámara Acusadora. Republicano. Claro, pero aparte no se van a atrever en este momento, por más de las cuestiones que uno le puede imputar a Trump. El éxito en materia económica es importantísimo y se está viviendo en los Estados Unidos de una manera importante. Sí, acá estoy viendo que uno de los temas fue la dolarización en Ecuador. El disertante fue Goise Yejinata, de la Federación Interamericana Empresarial de Ecuador. Sí. Cuando yo estuve en Ecuador hace unos años, fui con mis dólares a la conserjería del hotel y pedí cambiar, como hacemos en cualquier lugar del mundo donde vamos, pedí cambiar los dólares por la moneda local. Y resulta que me dice el consejero, ¿para qué va a cambiar? Claro. Entonces ahí uno paga el taxi con dólares, le dan el vuelto en dólares, en el supermercado, es decir, no hay moneda local, la moneda y triunfó la dolarización, y no sé por qué en nuestro país la dolarización fracasó en su momento, ¿no es cierto? Supongo que eso habrá sido uno de los puntos más importantes. Claro, ¿no? Esta señora explicaba la diferencia entre la dolarización y la convertibilidad, que ellos cuando ellos empezaron a analizar este tema en el año 98, uno de los que lo asesoraban era Domingo Cavallo. Así es. Y bueno, y ellos estudiando el tema, ese tema llevó más o menos 2-3 años. En el 2001 creo que ellos dolarizan. Desde el 98 fueron estudiando, investigando y preguntándole a la población cuál era la situación, y hasta que logran por el consenso y por un referéndum la posibilidad de llevar adelante la dolarización. Y uno de los temas era la convertibilidad, y ellos dijeron que no, porque la convertibilidad podía pasar lo que pasó en Argentina, se dejaba sin efecto. La dolarización no se puede dejar sin efectos. Una vez que la gente ya toma el dólar como moneda, no podés suprimir la Reserva Federal, digamos. Entonces claro, ellos decidieron, lo explicaban
más técnicamente, pero decidieron por la dolarización. Y el problema y explicaba también que el problema que tiene hoy Ecuador no es por la dolarización, sino es por las políticas populistas que se siguen aplicando de aumento del gasto público. Y ese aumento del gasto público tiene una defensa, que es que ellos no pueden emitir. No emiten moneda, no pueden emitir. Y llegado el caso de terminarse no tener acceso al crédito, eso genera esta crisis que ellos están viviendo. Entonces el tema pasa, otro de los temas del Congreso, la reducción del gasto público. Y también se discutió cuáles son los gastos que en la Argentina se podrían suprimir sin entrar a analizar, echar personal ni nada de eso, sino los gastos superfluos que tiene el Estado y que son infinitos y que nos llevan a tener una presión impositiva de 163 impuestos. Bien, ahora ustedes piensan, ya este año está terminando, ¿piensan alguna actividad para este año? ¿Tenemos una actividad más? No, ahora el sábado tenemos uno de nuestros conversatorios, vamos a tratar las ideas de Robert Nozzi. Lo hacemos en el Café Paddy a las 6 de la tarde, ahí tenemos un expositor y luego se discute ese tema. Tenemos cine debate la semana que viene con el tema de Lincoln. Vemos la película y después la discutimos, y el día 14 de diciembre tenemos el cierre con nuestro cóctel anual de despedida, donde también tendríamos un orador de Buenos Aires que todavía no sabemos, no puedo decir quién es, pero te damos. Sí, lamentablemente yo no pude asistir a estas reuniones porque tenía un congreso de turismo en Córdoba, precisamente que había empezado el viernes y sábado, y tenemos un problema de falta de comunicación desde Corrientes con todo el país, ¿no es cierto? Y había que volar, hay 2 vuelos únicamente para esa zona. Bien, espero poder concurrir a las actividades que quedan todavía del año, porque es importante pensar para adelante. Todos hablamos de que hay que solucionar, que hay que ponerle dinero en el bolsillo a la gente. ¿Quién puede decir que no? Ahora yo quiero saber cómo es el cómo. Si el cómo es la emisión, si hay una nueva, vamos a terminar con una inflación muy grande. Bien, Caito, me alegro de que exista el Club de la Libertad y que trabajen en estos temas. Bueno, el Club es de la Libertad, pero nosotros queremos que esto sea lo más plural posible y que toda la gente que quiera participar está invitada, porque el ámbito es para la discusión, no tiene otro sentido que abrir la discusión, en este caso en Corrientes, y están invitados de todos los signos políticos, de todos los signos ideológicos. La idea es discutir y practicar la tolerancia de ideas para buscar las soluciones que en definitiva beneficien a todos. Claro, y de acá podrán surgir algunas bases para que los legisladores correntinos que van a Buenos Aires puedan promover algunas medidas que sean de beneficio para Corrientes. Así es. Muchas gracias y seguimos. Muchas gracias. Seguimos con nuestro programa. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo.
Las 5 playas públicas, Arasatí 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El doctor Cristian Piris fue, hasta su fallecimiento, que en paz descanse, ministro de Turismo de la provincia. Con él conversamos mucho sobre cómo desarrollar y mejorar el turismo en nuestra provincia. El turismo receptivo, que es el que nos interesa, porque el turismo que va hacia afuera, digamos, no deja dinero en nuestra provincia. Sí, el turismo receptivo, es decir, traer turismo a Corrientes. Pero para eso hay que tener conexiones aéreas de los lugares que en estos momentos reclaman más, son más visitados por turistas extranjeros. Hablamos en su momento de una conexión que hiciera, y vamos al mapa, señor director, que hiciera de Corrientes a Iguazú, porque en Puerto Iguazú, en el aeropuerto de Iguazú, está llegando ya un vuelo directo desde España que va a Cataratas. Entonces, si nosotros tenemos una conexión aérea de Iguazú a Corrientes, podemos desarrollar bien todas nuestras riquezas naturales de Liberá, por ejemplo, o en la pesca en el río Paraná, en Paso de la Patria, en todo su curso. Entonces, bregaba, de hace tiempo yo tengo esa idea de que hay un vuelo de Aerolíneas Argentinas que une Salta con Iguazú. ¿Por qué ese vuelo que pasa casi por encima nuestro no puede hacer una escala de Salta, Corrientes, Iguazú? Aunque fuera una vez por semana. En estos momentos tenemos un vuelo 2 veces por semana desde Resistencia a Córdoba. Y también hay un vuelo de Córdoba que va directo a Iguazú. Ese sí pasa ya directamente encima de nuestra provincia. ¿Qué busco yo con esta idea de conectar Corrientes con Iguazú y con el NOA, ya sea Jujuy? De que los turistas que vengan acá a Iguazú tengan la posibilidad de venir conectados a Corrientes, al aeropuerto de Corrientes o de Resistencia, no es una cuestión local. Conectar el NEA con el NOA en forma eficiente. Felizmente el gobierno de la provincia en estos momentos está teniendo conversaciones con el gobierno de Jujuy para establecer una conexión aérea entre Jujuy y Corrientes. Entre Jujuy y Corrientes, que prácticamente es lo que estamos, Jujuy y Salta están muy cerca uno de otro, que es lo mismo que estar a Jujuy, que venga a Corrientes, y habría que ver que también pueda ir a Iguazú, porque si queremos traer turistas, los turistas hablan, en las veces que estuve en congresos nacionales de España, hablan de la conexión, sí, de Iguazú fuimos a Salta y después a Bariloche y conozco la Argentina, dicen. Pero por supuesto, cuando uno le dice, sí, yo soy de Corrientes, no saben dónde estamos ni dónde y qué podemos ofrecer. Hay que seguir promoviendo Corrientes, pero tenemos necesidad de conexiones aéreas. Entonces también la gente del NOA, que no tiene río y que nosotros podemos brindarles playas muy lindas como vemos en nuestro programa, entonces podemos atraer turistas desde Jujuy o de Salta. Pero si tenemos que hacer todo esto por tierra, ya la gente no está muy acostumbrada a hacer, sobre todo el turismo extranjero, a hacer grandes extensiones, muchos kilómetros por tierra. Entonces vamos a lograr una mejor
un mejor desarrollo turístico de la provincia de Corrientes si logramos hacer una conexión de este tipo. Se realizó en Córdoba el 8 y 9 de este mes una reunión de presidentes del ESCOL internacional. ¿Qué es el ESCOL? El ESCOL es una asociación de profesionales de turismo que tiene filiales en todo el mundo. Yo he sido hace 25, 28 años el fundador del ESCOL en Corrientes y su primer presidente. Y siempre me he preocupado por este tema de la conexión aérea entre NOA y NEA. En la reunión que se realizó en Córdoba, como decía, el 8 y el 9, una reunión de presidentes de todos los clubes. Yo no soy miembro de la comisión en estos momentos, pero hice uso de la palabra y propuse que el Comité Nacional, el Congreso de ESCOL, pudiera dar una declaración de interés para esta conexión NOA-NEA. Y se resolvió lo siguiente: declarar de interés para el turismo nacional e internacional la conexión aérea del NOA y el NEA, que incluya una escala en los aeropuertos, ya sea de Corrientes o Resistencia, del vuelo que une Salta con Iguazú de Aerolíneas Argentinas o nuevas líneas aéreas. Esperemos que esta declaración de los profesionales de turismo de la Argentina nucleados en el ESCOL internacional, que es decir, que está conectado con el mundo, todo el mundo, donde hay agencias de viaje, hoteles, integran el ESCOL internacional. Todo esto puede favorecer para que Corrientes se vincule con Iguazú, se vincule con Salta, con Jujuy, que son dos lugares importantes para el turismo internacional. La delegada, la presidenta del ESCOL de Jujuy, enseguida se adhirió a la propuesta que hice y dijo de que iban a conversar con las autoridades de la provincia de Jujuy sobre el tema. Este tema lo vamos a trasladar al actual ministro de Turismo para poder trabajar en forma conjunta los dos gobiernos. Ya lo están haciendo, no es que lo van a iniciar ahora. Ya estuvo acá en Corrientes el ministro de Turismo de Jujuy y tomó contacto con las autoridades locales para hacer una conexión Jujuy-Corrientes. Pero lo que también quisiéramos que la conexión se extienda a Corrientes y Iguazú. Vamos a otro corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasatí 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. En uno de los viajes que he realizado por el país, precisamente en Jujuy, tomé conocimiento de un libro de Emilio Castro Boedo que habla de los estudios sobre la navegación del Bermejo y la colonización del Chaco. Y
habla de una carta del gran Chaco Hualumba. Es un libro que, digamos que es un libro histórico. ¿Por qué? Por la fecha en que está realizado. Castro Boedo dijo, el 9 de julio de 1862, algo que tiene mucha importancia y que lo voy a leer textual. Elijamos para representantes de la nación ciudadanos instruidos, honrados y progresistas, y veremos poblados nuestros desiertos, cruzados de telégrafos y ferrocarriles a nuestras poblaciones, navegados nuestros ríos, enriquecido nuestro comercio, seguras nuestras fronteras, y en esto todo abierto 1000 puertos de fácil entrada a toda industria extranjera y de ventajosa extracción a los inmensos y valiosos productos de nuestros pueblos. Penetrar en los puntos más peligrosos del Chaco, a reconocer el cúmulo interminable de riquezas y preciosidades que contiene, necesarias y ventajosas a conocer, no solo por los hijos del país, de los que pocos hay que sepan algo del Chaco, está hablando de 1862, y muchos que ignoran lo que ello importa, no solamente para la región, sino por todo el mundo. ¿Por qué traigo a colación este libro? Porque esa expresión de que elijamos representantes ciudadanos instruidos, honrados y progresistas, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Porque muchas de las cosas que se dicen acá en el tema de la obra se llama, el pedacito que leí, es una obra realmente importante, nuestros representantes deben ser suficientemente conocedores de la realidad de nuestra zona, del NEA, tanto los legisladores del Chaco como los de Formosa, Corrientes, Misiones, para que puedan presentar proyectos que hagan, que hagan al desarrollo de nuestra zona. Yo veo muy bien los viajes que se hacen al exterior por parte de gobernantes y funcionarios. El gobernador de la provincia está en estos momentos en Letonia, es uno de los 3 países que están en la zona, Lituania, Letonia y Estonia, visitando el puerto de Riga, un puerto de ultramar muy importante. Sin duda que las situaciones de desarrollo de ese puerto de Riga, comparado con los nuestros puertos, es una cuestión distinta. Pero llevar la provincia a esos lugares es la posibilidad de que vengan inversiones de esos lugares. Por eso es importante que antes de que una delegación, ya sea del gobernador, vicegobernador o de legisladores, se conozca con anterioridad, como hizo el gobernador de la provincia en este caso, que van a un lugar para una cosa o para varias cosas. Entonces todos apoyamos ese viaje. No importa el costo que pueda tener un viaje de funcionarios, no, comparado con los beneficios que puede traer, porque nadie invierte donde no conoce. Por eso es bueno participar de todos los congresos y todas las reuniones que puedan hacerse para hacer conocer lo que es la provincia de Corrientes. Yo tengo una anécdota. Viajaba a un congreso en Panamá hace unos años y había que hacer escala entonces en Bogotá, en Colombia. Un amigo que tenía un nombre y apellido común, que figuraba, se llamaba Alberto Pérez. Había un Alberto Pérez que era buscado por narcotraficante. Se produce una confusión, entonces lo apartan de la lista de migraciones, y yo creo que era diputado provincial en aquella época,
y saco mi carnet de diputado provincial como para aclarar, ayudar, y el encargado de migraciones de Colombia mira mi carnet y me dice: mire señor, quédese tranquilo, porque usted me muestra un carnet de diputado de Corrientes que no sé qué es ni si existe, y nuestro presidente en aquel entonces tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos por narcotraficante, y usted me trae un carnet que no sé qué representa. Traigo esto a colación para que Corrientes se expanda en el mundo, que participe de congresos y de reuniones, y sobre todo si tenemos un potencial turístico enorme, tanto con Iberak en sus distintas digamos accesos. Hemos leído en estos días que el acceso de Loreto se está mejorando, y a Loreto se puede ir y volver en el día, cosa que es más difícil para ir por Carlos Pellegrini, porque ya es un viaje más largo y habría que hacer noche en algunos, ya sea en Carlos Pellegrini o en Mercedes. Bien, todo esto que forma parte del desarrollo que necesita nuestra provincia. Acá, en este libro, habla del Chaco Gualumba, pero también podemos aplicar estas conclusiones a nuestra provincia de Corrientes. Y celebramos, por ejemplo, que se haya construido el puerto de Las Palmas, en el Chaco, donde ya está terminada la parte del muelle, del llamado muelle, donde pueden llegar barcazas para sacar toda la producción del NOA, que va en estos momentos por camiones hasta Rosario. Hay que traer toda esa producción del Chaco, de Salta, de Santiago del Estero, a los puertos, en este caso al puerto de Las Palmas, que está avanzado, o a los puertos de Corrientes, el día que tengamos el segundo puente para el desarrollo de las cargas en esta zona. Bien, en este popurrí de cosas con las que hemos abordado el día de hoy, dejamos terminado nuestro programa y los esperamos en la próxima edición.